¿Qué es el purgatorio? Los que mueren en la gracia y en la amistad de Dios, pero imperfectamente purificados, pasan después de su muerte por una purificación, para obtener la santidad necesaria y entrar en la alegría del cielo. La Iglesia llama purgatorio a esta purificación final de los elegidos, que es completamente distinta del castigo de los condenados, aunque es segura de su eterna salvación. Esta enseñanza se apoya también en la práctica de la oración por los difuntos y de eventuales indulgencias plenarias, de la que ya habla la Escritura. Por eso mandó Judas Macabeo hacer este sacrificio expiatorio en favor de los muertos, para que quedaran liberados del pecado. El Papa Benedicto XVI explicaba en 2011 que el purgatorio es un estado temporal que la persona atraviesa tras la muerte mientras expía sus pecados. El purgatorio nunca es eterno. La doctrina de la Iglesia indica que todas las almas logran acceder al cielo. Papa Benedicto XVI en la audiencia pública de los miércoles en el año 2011. El purgatorio no es un elemento de las entrañas de la tierra, no es un fuego exterior, sino interno. Es el fuego que purifica las almas en el camino de la plena unión con Dios, afirmó el Papa. ¿Cuáles son los orígenes del purgatorio? El origen etimológico del término purgatorio viene del latín purgatorium, que puede traducirse como que purifica y que deriva, a su vez, del verbo purgare, equivalente a limpiar o purificar. Y aunque la palabra purgatorio no aparezca literalmente en la Biblia, sí aparece su concepto. Jesús habló del purgatorio. En el Sermón de la Montaña nuestro Jesús les muestra a quien lo escucha, lo que nos espera después de la muerte como consecuencia de sus acciones en vida. Comienza con las bienaventuranzas. Avisa a los fariseos que no entrarán al reino de los cielos y finalmente menciona las palabras recogidas en el Evangelio de Mateo: ponte enseguida a buenas con tu adversario mientras vas con él por el camino, no sea que tu adversario te entregue al juez y el juez al guardia, y te metan a la cárcel. Yo te aseguro, no saldrás de allí hasta que hayas pagado hasta el último céntimo. Mateo 5, 25 a 26. San Pablo habló del purgatorio. En su primera carta a los Corintios, San Pablo habla sobre el juicio personal de los que tienen fe en Jesucristo y su doctrina. Son personas que alcanzaron la salvación, pero deben pasar por el fuego para que sus obras sean probadas. Algunas obras serán tan buenas que recibirán inmediata recompensa, en cambio, otros sufrirán el daño pero igual quedarán salvos. Esto es precisamente el purgatorio, una purificación que algunos necesitarán para poder disfrutar plenamente de la amistad eterna con Dios, pues nadie puede poner otro cimiento que el ya puesto, Jesucristo. Y si uno construye sobre este cimiento con oro, plata, piedras preciosas, madera, heno, paja, la obra de cada cual quedará al descubierto, la manifestará el día, que ha de revelarse por el fuego. Aquel, cuya obra, construida sobre el cimiento, resista, recibirá la recompensa. Mas aquel cuya obra quede abrasada, sufrirá el daño. Él, no obstante, quedará a salvo, pero como quien pasa a través del fuego. Muchas son las razones para creer en el purgatorio. Como hemos visto, es una enseñanza fundamentada en la palabra de Dios. A esta realidad que la Sagrada Escritura nos muestra le llamamos purgatorio, que es lo mismo que purificación. En el cielo no entrará nada manchado. Quien es fiel a Dios, pero no se encuentra en un estado de gracia plena a la hora de morir, no puede disfrutar del cielo, porque la misma Biblia dice que en la ciudad celestial no entrará nada manchado, impuro. Desde los primeros siglos los cristianos creemos en su existencia. El purgatorio como estado temporal de purificación fue creído desde el principio por los primeros cristianos, padres de la Iglesia que destacaron por su fe y santidad. En el año 211. Tertuliano, nosotros ofrecemos sacrificios por los muertos. Año 307. Lactancio, el justo cuyos pecados permanecieron será atraído por el fuego, purificación. Año 386. Juan Crisóstomo, no debemos dudar que nuestras ofrendas por los muertos les lleven un cierto consuelo. Año 580. Gregorio Magno, respecto a ciertas faltas ligeras, es necesario creer que, antes del juicio, existe un fuego purificador. Santa Catalina habló del purgatorio. Este mismo día el Santo Padre resaltó la figura de Santa Catalina de Génova, 1447 a 1510, conocida por su visión sobre el purgatorio.
La santa no parte del más allá para contar los tormentos del purgatorio e indicar después el camino de la purificación o la conversión, sino que parte de la experiencia interior del hombre en su camino hacia la eternidad. Benedicto XVI añadió que el alma se presenta ante Dios aún ligada a los deseos y a la pena que derivan del pecado y que eso le imposibilita gozar de la visión de Dios y que es el amor de Dios por los hombres el que la purifica de las escorias del pecado. Para los que aún no le ha quedado claro, el purgatorio es un concepto religioso con especial presencia en la teología católica y la copta. De acuerdo con esta doctrina, el purgatorio no es un espacio físico y se define como un estado del alma transitorio de purificación y expiación en el que, después de la muerte, las personas que han fallecido en estado de gracia sufren la pena temporal que aún se debe a los pecados perdonados y, tal vez, expiar sus pecados veniales no perdonados para poder acceder a la visión beatífica de Dios. Según se cree, debido a que todo aquel que entra en el purgatorio terminará entrando al cielo tarde o temprano, el purgatorio no es una forma de infierno. Se afirma que las plegarias a Dios por los muertos, la celebración de la Eucaristía y las indulgencias pueden acortar la estancia de una o varias almas que estén en dicho estado. De acuerdo con la doctrina oficial de la Iglesia Católica, las penas que se sufren son similares a las del infierno, pero no son eternas y purifican porque la persona no está empedernida en una opción por el mal. Por eso, el purgatorio es la purificación final de los elegidos, la última etapa de la santificación. El purgatorio en la Biblia. Las iglesias copta y católica creen que las almas salvadas, pero cuya purificación no está completa, experimentan una purificación que no tiene lugar ni en el cielo ni tampoco en la morada de los muertos, de los justos, denominada en la Biblia Seol o Hades. La Iglesia Católica recuerda las palabras de Jesucristo referidas en Lucas 12, 58-59, cuando vas con tu adversario a presentarte ante el magistrado. Trata de llegar a un acuerdo con él en el camino, no sea que el adversario te lleve ante el juez y el juez te entregue al guardia y éste te ponga en la cárcel. Te aseguro que no saldrás de allí hasta que hayas pagado el último centavo. Se argumenta que si del infierno no se puede salir, debe existir un lugar donde se cancele esa deuda, pues además, hablando de la Jerusalén celestial, el libro del Apocalipsis dice, nada manchado entrará en ella. Luego, con la parábola del funcionario que no quiso perdonar, en Mateo 18, 21-35, Jesús compara el reino de los cielos con alguien que pide perdón pero niega hacerlo. Aún así advierte que el hombre puede cumplir su deuda, y tanto se enojó el Señor, que lo puso en manos de los verdugos hasta que pagara toda la deuda. Y Jesús añadió, lo mismo hará mi Padre Celestial con ustedes, a no ser que cada uno perdone de corazón a su hermano, Mateo 18, 34-35. Cabe recordar incluso que Jesucristo enseñó a orar poniendo la condición de ser perdonados, perdonando, y perdona nuestras deudas, como también nosotros perdonamos a nuestros deudores, Mateo 6:12. Así, como en el cielo no hay verdugos que cobren la deuda, el catolicismo concibe un lugar intermedio donde los salvados purifiquen las deudas pendientes. Existe otro pasaje en el que Jesucristo habla de la existencia de otro mundo después de este, donde se perdonan los pecados. Dios perdonará incluso a aquel que diga algo contra el Hijo del Hombre, pero al que hable contra el Espíritu Santo, no lo perdonará ni en este siglo, ni en el venidero. Mateo 12, 32.